Esto es culpa tuya. Tú le metiste esas ideas en la cabeza y mira lo que ha pasado. Mi hermana, Laura, me gritaba desde el porche a las 5:30 de la mañana, su aliento formando nubes densas en el aire helado de 7 grados bajo cero. Detrás de ella, su marido, Borja, se cruzaba de brazos como si él fuera la víctima de todo aquello. Y entre nosotros, envuelta en una manta de mi abuela y todavía temblando a pesar del calor del salón, estaba Lucía, de 5 años. Sus labios aún tenían un tinte azulado por el frío. Ha venido andando hasta aquí, Laura, a través del bosque, en mitad de la noche y con este tiempo. Intenté mantener la voz firme, aunque por dentro todo era un caos. Estaba encerrada en vuestro cobertizo. Estaba castigada. Los niños necesitan disciplina, Sofía. No es algo que tú entiendas, porque nunca la has tenido. El comentario dio justo donde ella quería. A mis 32 años, estar soltera y sin hijos era una circunstancia, no una elección, pero no iba a dejar que viera que me había afectado. Me llamo Sofía, y durante los últimos 3 años, he vivido justo enfrente de mi hermana y su familia en una tranquila urbanización en la Sierra de Madrid. Cuando me mudé, pensé que sería maravilloso tener a la familia cerca. Imaginaba comidas los domingos, tradiciones navideñas y ver crecer a mi sobrina al otro lado de la calle. En lugar de eso, he tenido un asiento en primera fila para un espectáculo que nunca quise ver. Soy auxiliar técnico veterinario en una clínica local y paso mis días cuidando de criaturas que no pueden hablar por sí mismas. Quizá por eso me volví tan sensible al sufrimiento silencioso que se desarrollaba justo enfrente. Los animales se comunican con su comportamiento, con su lenguaje corporal, con lo que hacen cuando creen que nadie mira. Me di cuenta de que los niños no son tan diferentes. Lucía llegó a mi puerta a las 5 en punto de la mañana. Lo sé porque estaba despierta, incapaz de dormir después de oír ruidos extraños en su propiedad sobre las 3 de la madrugada. Cuando abrí para coger el periódico, allí estaba, solo con un pijama fino y descalza. Su piel estaba helada, no lloraba. Eso fue lo que más me rompió el corazón. Ya había superado el punto de poder llorar. Su pequeño cuerpo estaba centrado únicamente en sobrevivir. Tita Sofía, susurró. La metí dentro a toda prisa, la envolví en la manta más cálida que tenía, y llamé al 112. Llamé a Laura y a Borja porque, a pesar de todo, todavía creía en dar a la gente la oportunidad de explicarse. Todavía creía que quizá había malinterpretado lo que llevaba meses presenciando. Estaba equivocada. Ahora, Laura estaba en mi puerta, con el rostro crispado por la rabia, mientras su hija se sentaba en mi sofá, con sus manitas aferradas a una taza de leche caliente. La Guardia Civil estaba en camino. Me aseguré de eso antes de hacer ninguna otra llamada. Tienes que devolvérnosla ahora mismo, dijo Borja, dando un paso al frente. Su voz tenía ese tono de autoridad que los hombres como él usan cuando esperan una obediencia inmediata. Esto es un asunto familiar y estás exagerando. Tiene hipotermia, Borja. Cuando la he comprobado, su temperatura era peligrosamente baja. Esto ha dejado de ser un asunto familiar. ¿Le has tomado la temperatura? Se burló Laura. ¿Ahora también eres médico? Eres una cuidadora de animales, Sofía. Trabajas con perros. Métete en tus asuntos. Las luces rojas y azules de las sirenas aparecieron al final de la calle antes de que pudiera responder. 2 coches patrulla de la Guardia Civil llegaron, seguidos por una ambulancia del SUMMA. Había pedido asistencia médica cuando llamé. Por una vez, el sistema había funcionado. ¿Qué has hecho? La voz de Laura se redujo a un siseo. Has llamado a la policía para denunciar a tu propia hermana. ¿He llamado para pedir ayuda para Lucía? Los siguientes minutos fueron un caos. Los sanitarios entraron corriendo para atender a Lucía, mientras los agentes nos separaban para tomar declaración. Vi cómo examinaban a mi sobrina con cuidado, comprobando sus constantes vitales, su pequeño cuerpo por fin empezando a calentarse. No dejaba de mirarme con esos grandes ojos marrones, y en ellos vi algo que había estado sintiendo durante meses, pero que tenía demasiado miedo de admitir por completo. Alivio. Puro y abrumador alivio. No tenía miedo de los desconocidos de uniforme. No lloraba por sus padres. Estaba aliviada de estar lejos de ellos. Y esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa mañana. Una de las agentes, una mujer con ojos amables y un comportamiento tranquilo, se acercó a mí después de hablar con los sanitarios. Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que ha pasado esta noche. Pero primero necesito saber si tiene alguna información sobre las circunstancias familiares de la niña que pueda ser relevante. Miré a Laura, que me lanzaba una mirada de pura furia. Borja estaba a su lado, ya construyendo su versión de los hechos para cualquiera que quisiera escuchar. Esperaban que los cubriera, esperaban que minimizara, que justificara,
que protegiera la imagen de la familia como siempre había hecho. Pero había un dossier en el armario de mi dormitorio, un dossier que llevaba 6 meses construyendo, un dossier que nunca había querido necesitar. Sí, dije en voz baja, tengo información, tengo mucha información. Desde pequeñas, Laura siempre fue la hija predilecta. 3 años mayor, más guapa según mi madre, más encantadora según mi padre, y con más probabilidades de triunfar según todos los que nos conocían. Aprendí pronto a aceptar mi papel de personaje secundario en su historia, la responsable de limpiar los desastres que ella dejaba a su paso. Cuando Laura se casó con Borja hace 8 años, la familia lo celebró como si la realeza se hubiera unido a nuestro linaje. Él venía de dinero, una fortuna familiar de terratenientes de Castilla, que se había diversificado en el sector inmobiliario y las inversiones, conducía todoterrenos caros, llevaba botas de marca y hablaba con la seguridad de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Mis padres estaban encantados. Recuerdo a mi madre llevándome a un lado en la boda para susurrarme que quizá debería encontrar a alguien como Borja, alguien que pudiera darme una buena vida. Lo que mi madre no vio, lo que ninguno de nosotros vio entonces, fue la forma en que Borja miraba a Laura cuando se reía demasiado fuerte de un chiste de otro, la forma en que su mano se apretaba en su brazo un poco más de la cuenta, la forma en que, poco a poco, Laura dejó de reírse tanto. Lucía nació hace 5 años y, por un tiempo, Laura pareció genuinamente feliz. Se lanzó a la maternidad con la misma determinación con la que hacía todo lo demás, con una necesidad de que fuera perfecto. Pero la perfección es agotadora, y Borja no era el tipo de marido que comparte la carga. Esperaba la cena en la mesa, la casa impecable y una esposa siempre arreglada. El bebé era responsabilidad de ella, su proyecto, su problema cuando las cosas no iban bien. Me mudé enfrente hace 3 años, después de romper mi compromiso y necesitar un nuevo comienzo. Laura me ofreció la casa de alquiler a un precio reducido, y pensé que era un gesto de hermandad. Ahora me pregunto si quería un testigo cerca, alguien que validara sus decisiones, o quizá alguien que finalmente salvara a su hija cuando ella no pudiera hacerlo. La primera vez que noté que algo iba mal fue en una cena familiar hace unos 18 meses. Lucía, que entonces tenía 3 años, derramó sin querer su zumo en el mantel. Fue un accidente trivial, del tipo que les pasa a los niños pequeños todos los días. Pero la reacción de Borja fue instantánea y dura. «Sácala fuera hasta que aprenda a comportarse como una persona», le dijo a Laura, con la voz fría y cortante. Laura cogió a Lucía de la mano y la llevó al porche trasero sin una palabra de protesta. A través de la ventana vi a mi sobrina de pie, sola, en el frío de noviembre, llorando en silencio mientras nosotros terminábamos la cena dentro. Cuando pregunté si Lucía podía entrar, Laura me lanzó una mirada que decía claramente que me metiera en mis asuntos. Después de eso, empecé a prestar más atención. Noté cómo Lucía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Noté que siempre pedía permiso antes de comer, beber o ir al baño. Noté los moratones en sus brazos que Laura atribuía a accidentes en el parque, aunque Lucía no iba a la guardería. Borja insistía en la educación en casa, lo que significaba que Lucía apenas salía o interactuaba con otros niños. Hace 6 meses, tomé una decisión. Empecé a documentarlo todo. Cada vez que veía a Lucía fuera sola a horas extrañas, tomaba una foto fechada. Cada vez que oía gritos desde el otro lado de la calle, hacía una grabación de audio. Cada mensaje que Laura me enviaba quejándose del comportamiento de Lucía o pidiéndome que la vigilara en momentos extraños, lo guardaba. No estaba segura para qué me estaba preparando, pero mi instinto me decía que un día esta niña necesitaría que alguien hablara por ella. El dossier crecía cada semana. Documenté la condición física de Lucía cada vez que venía de visita. Pérdida de peso, lesiones inexplicables, su estado emocional. Grabé nuestras conversaciones cuando se escapaba a mi casa, buscando el calor y la seguridad que no encontraba en la suya. «Papá dice que soy mala», me dijo una vez, con un tono neutro, como los niños que han oído algo tantas veces que lo aceptan como un hecho. «Dice que los niños malos no merecen cosas buenas». «¿Y qué cosas buenas no mereces, cariño?» «La cena. A veces mi cama, cuando soy muy mala. Tengo que dormir en el cuarto frío». El cuarto frío. Se refería al cobertizo del jardín, una caseta de madera sin aislamiento que Borja usaba para guardar herramientas. La idea de que enviaran a una niña allí como castigo me revolvía el estómago. Pero cuando me enfrenté a Laura, desestimó mis preocupaciones. «Sofía, no tienes ni idea de lo que es criar a un hijo. A veces necesitan consecuencias serias para aprender. Está bien, tiene mantas ahí fuera». «Mantas»,
en pleno invierno en la Sierra de Madrid, para una niña de 5 años. Después de esa conversación, llamé anónimamente a servicios sociales. Un asistente social visitó su casa, pero Laura y Borja estaban preparados. La casa estaba impecable, lucía vestida adorablemente, y ellos interpretaron a la perfección el papel de padres cariñosos. El caso se cerró sin más acciones. Ese fracaso me enseñó algo crucial. Las autoridades necesitaban más que mi palabra. Necesitaban pruebas que no pudieran ser explicadas o desestimadas como un malentendido. Así que seguí documentando, observando y esperando el momento en que la verdad se volviera innegable. Ese momento llegó a las 5 de la mañana de un día de enero, cuando Lucía usó una horquilla que había escondido en su pijama para forzar la cerradura del cobertizo y caminar casi 1 kilómetro a través del bosque helado hasta mi casa. Había aprendido a salvarse a sí misma porque sabía que nadie más lo haría. Los sanitarios querían llevar a Lucía al hospital para una evaluación completa. Su temperatura se había estabilizado, pero estaban preocupados por una posible congelación en los dedos de los pies y los efectos a largo plazo de la exposición al frío. Vi cómo Laura intentaba subirse a la ambulancia, insistiendo en ir con su hija. «Señora, primero necesitamos hablar con usted aquí», dijo la agente Sánchez con firmeza, bloqueándole el paso. «La niña estará bien atendida. Podrá verla en el hospital después de que hablemos». «Esto es ridículo. Es mi hija. No podéis impedirme estar con ella». Borja intervino con su habitual calma calculada. «Agentes, creo que ha habido un terrible malentendido. Nuestra hija estaba castigada en su cuarto, y las cosas se le fueron de las manos. Se escapó sin que nos diéramos cuenta. Jamás le haríamos daño intencionadamente. Estaba encerrada en un cobertizo», dije desde donde estaba, cerca de la ambulancia, a 7 grados bajo cero. «Lucía, ¿cuánto tiempo estuviste allí?» Me miró, luego a sus padres, y de nuevo a mí. Su voz fue apenas un susurro cuando respondió: «Papá me metió allí después de la cena. Pedí más comida porque todavía tenía hambre», y dijo: «Las niñas glotonas tienen que aprender la lección». El silencio que siguió fue atronador. Incluso Borja, que siempre tenía una respuesta, pareció quedarse sin palabras por un momento. «Miente», dijo Laura rápidamente. «Se lo inventa para llamar la atención. Siempre ha sido muy teatrera. Preguntadle a quien sea. Pregúntale a Sofía. Ella sabe cómo exagera Lucía». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Este era el momento en que mi hermana esperaba que yo cediera, que suavizara la historia, que protegiera el nombre de la familia como me habían enseñado desde pequeña. La expresión de Laura era una mezcla de advertencia y súplica, una combinación que podría haber funcionado conmigo hace un año, pero había pasado 6 meses mirando por la ventana mientras mi sobrina era sistemáticamente destruida. La había escuchado describir castigos que ningún niño debería soportar. La había fotografiado con mangas largas en verano para ocultar los moratones. Había grabado a sus padres gritándole por el simple delito de ser una niña normal de 5 años. Había guardado los mensajes en los que Laura llamaba a su propia hija una carga y un error. «No», dije en voz baja, «no está exagerando. En todo caso, lo está minimizando. Ha aprendido que decir la verdad solo empeora las cosas para ella». El rostro de Laura pasó de pálido a rojo de ira. «Traidora. Después de todo lo que he hecho por ti, después de darte un sitio donde vivir cuando nadie te quería cerca, ¿así me lo pagas?» «Agente Sánchez», dije, ignorando por completo a mi hermana. «Tengo documentación que creo que es relevante para este caso. Fotografías, grabaciones de audio y observaciones escritas que he mantenido durante los últimos 6 meses. Me gustaría entregárselas a quien esté a cargo de esta investigación». Borja dio un paso adelante agresivamente. «Nos has estado espiando. Eso es ilegal. Cualquier prueba que tengas es inadmisible, y te demandaremos por violación de la privacidad. Todo lo que he documentado era visible desde zonas públicas o me lo relató directamente su hija durante sus visitas a mi casa», respondí, manteniendo la voz firme, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. «He sido muy cuidadosa. Consulté con un abogado del turno de oficio hace 3 meses para asegurarme de que estaba haciendo todo correctamente. Ese detalle lo descolocó. Esperaba una reacción emocional, un comportamiento impulsivo, algo que pudiera usar en mi contra. No esperaba una preparación metódica. La ambulancia se fue con Lucía dentro, acompañada por uno de los agentes. El otro agente, un hombre más joven con una placa que decía García, se acercó a mí mientras la agente Sánchez seguía hablando con Laura y Borja. «Señora, ha mencionado documentación. ¿Puede conseguirla ahora?» «Sí, está en mi casa, en una carpeta en el armario de mi dormitorio. También tengo copias en un USB en mi caja de seguridad del banco, y me he enviado copias escaneadas a mi propio correo». El agente García enarcó una ceja, muy exhaustivo.
Sabía que intentarían destruirla si descubrían que llevaba un registro. Borja tiene contactos, dinero y poder en esta zona. No quería darle ninguna oportunidad de enterrar esto. Entré y saqué la carpeta. Era gruesa, casi 5 centímetros de papel, organizada cronológicamente con pestañas para los diferentes tipos de pruebas. Las fotos estaban fechadas, con hora y descripción. Los archivos de audio estaban transcritos y guardados junto con las grabaciones en un pequeño USB. Los mensajes de texto estaban impresos con las cabeceras completas para demostrar su autenticidad. Mis notas manuscritas incluían citas específicas de Lucía, junto con mi evaluación de su estado físico y emocional en cada interacción. Cuando se la entregué al agente García, su expresión pasó de una neutralidad profesional a una gravedad sombría. Esto es, muy completo, dijo, hojeando las páginas. ¿Cuánto tiempo dice que ha estado recopilando esto? 6 meses. Quise llamar antes, pero mi primer informe fue desestimado tras una única visita a domicilio. Me di cuenta de que necesitaba pruebas irrefutables antes de que alguien actuara. Asintió lentamente. Entiendo. Vemos esto a veces en casos que involucran a familias que proyectan una imagen pública perfecta. Es difícil romper esa fachada. Desde el otro lado del jardín, oí que la voz de Laura se elevaba. Estaba llorando, los sollozos dramáticos que reconocía de nuestra infancia. Siempre podía fingir lágrimas cuando era necesario. Por favor, gemía, tienen que creerme. Mi hermana siempre ha estado celosa de mí, de mi matrimonio, de mi preciosa hija. Lleva años intentando destruir a mi familia. Todo esto es una invención. Está desequilibrada. Observé a los agentes intercambiar una mirada. Están entrenados para evaluar la credibilidad, para ver las inconsistencias, para reconocer la manipulación. Y en ese momento, estaban viendo a una madre que parecía más preocupada por su propia imagen que por su hija hospitalizada. Borja rodeó a Laura con el brazo, interpretando el papel de marido protector, pero sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de ella. En ellos, vi puro odio y la promesa de venganza. Pasara lo que pasara a continuación, había convertido a mi propia familia en mi enemiga, pero al mirar el dossier en manos del agente García, supe que también había hecho algo mucho más importante. Le había dado a Lucía una voz, cuando todos los demás se contentaban con dejarla sufrir en silencio. La sala de espera de urgencias olía a desinfectante y a café quemado. Llevaba 3 horas sentada en una silla de plástico incómoda, esperando noticias sobre el estado de Lucía y permiso para verla. El agente García se había llevado mi dossier a la comandancia para revisarlo, pero otro agente permanecía de guardia fuera de la habitación de Lucía, como medida de precaución. Laura y Borja llegaron 1 hora después que yo. Se sentaron en el lado opuesto de la sala, sin dirigirme la palabra, alternando entre susurros tensos y mirar sus teléfonos. Borja hizo varias llamadas, saliendo cada vez, y solo podía imaginar a quién llamaba. Abogados, probablemente. Quizá algunos de sus poderosos amigos que podrían ayudar a inclinar la situación a su favor. Una trabajadora social llamada Patricia se me acercó sobre las 9. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro y el aire de paciencia agotada de alguien que ha visto demasiado en su carrera. Señorita Sofía, soy Patricia, de Servicios de Protección de Menores. Me han asignado el caso de Lucía. Entiendo que fue usted quien llamó a emergencias esta mañana y que ha proporcionado documentación a la Guardia Civil. Así es. Se sentó a mi lado, manteniendo la voz baja. He revisado su declaración inicial y parte del material que proporcionó. Quiero darle las gracias por ser tan meticulosa. Casos como este son increíblemente difíciles de llevar adelante sin pruebas concretas. Lo sé. Informé a su oficina hace 6 meses. No sirvió de nada. Una sombra de frustración cruzó el rostro de Patricia. Sí, también he revisado ese expediente. El trabajador social que lo llevó ya no está con nosotros. Entre nosotros, hubo preocupaciones sobre la calidad de su trabajo en varios casos. Eso explicaba algo, pero no me hacía sentir mejor por los meses que Lucía había sufrido, mientras yo esperaba el momento adecuado para actuar. ¿Cómo está?, pregunté. ¿Puedo verla? Está estable. Tiene congelación leve en 2 dedos de los pies, pero se espera que se recupere sin daños permanentes. Estaba deshidratada y baja de peso para su edad, y los médicos están tratando eso, emocionalmente. Patricia hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Está muy tranquila para una niña que ha pasado por lo que describe. A veces, esa calma en situaciones traumáticas es indicativa de un niño que ha aprendido a suprimir las respuestas emocionales normales como mecanismo de supervivencia. Cerré los ojos por un momento, asimilando eso. No llora mucho, ni siquiera cuando se hace daño o tiene miedo.
Me dijo una vez que llorar empeoraba los castigos. Sí, eso mismo le dijo a nuestro entrevistador forense. Patricia miró a Laura y Borja, y luego de nuevo a mí. Necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta. ¿Tiene alguna razón para creer que su hermana o su cuñado podrían intentar huir con la niña? ¿O que podrían intentar intimidarla para que se retracte de su declaración? Borja tiene dinero y contactos. No me extrañaría que intentara cualquier cosa en este momento. Asintió. He solicitado la custodia temporal mientras la investigación continúa. Basándome en las pruebas físicas, el testimonio de Lucía y su documentación, creo que hay base suficiente para una retirada de emergencia. Sin embargo, quiero prepararla para una batalla. Entiendo que hay más. Patricia bajó aún más la voz. En mi experiencia, cuando los casos involucran a familias con recursos y estatus social, a menudo hay un intento de desviar la culpa. Pueden intentar pintarla a usted como inestable, vengativa o con motivos inapropiados para involucrarse. Laura ya ha empezado. Le dijo a la Guardia Civil que estoy celosa y desequilibrada. Documente todo a partir de ahora. Guarde un registro de cualquier contacto que hagan, cualquier declaración pública que hagan sobre usted, cualquier cosa que pueda constituir acoso o intimidación de testigos. Me dio su tarjeta. Llámeme si algo cambia. Esta investigación no ha hecho más que empezar. Un ruido fuerte desde el otro lado de la sala de espera llamó nuestra atención. Borja estaba de pie, con el teléfono pegado a la oreja, su voz audible a pesar de sus intentos de mantenerla baja. Me da igual lo que cueste. Tráelo aquí ahora mismo. Todo esto es un montaje de mi cuñada desequilibrada, y necesito un abogado de defensa antes de que nos metan en algo. Se dio cuenta de que lo estaba mirando, y su expresión se endureció. Colgó y se acercó, una presencia imponente frente a mí. ¿Crees que has ganado algo aquí, Sofía? ¿Crees que eres una heroína? Su voz era baja, pero vibraba con una furia apenas contenida. Cuando esto termine, y terminará pronto, me aseguraré de que te arrepientas de cada segundo. El chalet que alquilas, fuera. El trabajo del que estás tan orgullosa, fuera. Conozco a gente en la junta directiva de esa clínica. Tu reputación en esta zona quedará destruida. Se acercó más. Cuando termine contigo, desearás haberte metido en tus asuntos. Me levanté lentamente, mirándole a los ojos sin retroceder. El miedo era un nudo en mi pecho, pero no iba a dejar que lo viera. Tu hija de 5 años caminó descalza por un bosque helado en mitad de la noche para escapar de tu casa. Nada de lo que creas que puedes hacerme cambia eso. No cambia lo que le hiciste. Y no cambia las pruebas que ahora están en manos de mucha gente. ¿Qué pruebas? Unas cuantas fotos desde el otro lado de la calle y grabaciones de audio, probablemente manipuladas. Mi abogado las destrozará. Que lo intente. La agente Sánchez apareció a nuestro lado, con expresión alerta. ¿Hay algún problema aquí? ¿Ningún problema?, dijo Borja suavemente, retrocediendo. Solo una discusión familiar. Ya sabe cómo de emotivas pueden ser estas situaciones. Les aconsejaría que mantuvieran las distancias hasta que esto se resuelva. Me dirigió una mirada que parecía de aprobación. Señorita Sofía, la inspectora asignada al caso quiere hablar con usted cuando tenga un momento. Despacho 114, al final de ese pasillo. Recogí mis cosas y seguí sus indicaciones, sintiendo la mirada de Borja en mi espalda a cada paso. Pasara lo que pasara, había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. La inspectora Ángela Ruiz no era lo que esperaba. Era más joven, probablemente a finales de sus 20, con una mirada aguda y una actitud directa que sugería que no tenía mucha paciencia para juegos. Cuando entré en la sala de interrogatorios, estaba revisando mi dossier, con una expresión ilegible. Siéntese, Sofía. He estado revisando los materiales que proporcionó y debo decir que es uno de los registros civiles más completos que he visto en un caso de protección de menores. Está claro que se estaba preparando para algo. Me estaba preparando para esto. Sabía que eventualmente escalaría hasta un punto en el que se necesitaría acción. Simplemente no sabía cuándo ni cómo. Dejó el dossier y me estudió. Hábleme de su relación con su hermana. El cuadro completo, no solo los conflictos recientes. Pasé los siguientes 20 minutos explicando la dinámica de nuestra familia. Cómo Laura siempre fue la favorita, mi papel como pacificadora y solucionadora de problemas, y cómo esa dinámica había cambiado cuando empecé a reconocer las señales de abuso en Lucía. La inspectora Ruiz escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionales. Su hermana afirma que usted ha estado celosa de ella toda su vida y que está inventando esta situación por despecho. ¿Cuál es su respuesta a eso? Mi respuesta es que tengo 6 meses de pruebas documentadas y una niña traumatizada que corroboran todo lo que he presentado. Si quisiera hacerle daño a Laura por celos, hay formas mucho más fáciles que pasar medio año construyendo un caso legal. La inspectora Ruiz asintió lentamente.
Buen punto. Mi preocupación es esta. Borja ha contratado a un abogado, uno muy bueno en este tipo de casos. Argumentarán que usted manipuló a Lucía, que los materiales fueron fabricados o obtenidos ilegalmente, y que usted tiene una vendetta personal. Necesito saber si hay algo en su pasado, cualquier cosa que puedan usar en su contra para socavar su credibilidad. Lo pensé cuidadosamente. Estuve comprometida hace 3 años. No terminó bien. Mi ex prometido le dijo a la gente que yo era controladora y paranoica, lo cual no era cierto, pero el rumor se extendió. Laura se puso de su lado. De hecho, ella y Borja siguen siendo amigos suyos. ¿Qué pasó? Me fue infiel. Encontré pruebas y lo confronté. Él le dio la vuelta a la tortilla, haciéndome parecer la loca por mirar sus cosas. Manipulación de manual. Cuando no cedí, rompimos, y me convertí en la villana de la historia de todos. Hice una pausa. Esa es parte de la razón por la que fui tan meticulosa con Lucía. Aprendí por las malas que la verdad no significa nada si no puedes probarla. La inspectora Ruiz tomó una nota. Eso es un contexto útil. ¿Alguien más? Amigos, compañeros de trabajo, cualquiera que pueda ser persuadido para testificar en su contra. Borja tiene influencia en esta zona. Está en varias juntas. Dona a organizaciones benéficas. Conoce a gente en el ayuntamiento. Estoy segura de que podría encontrar gente dispuesta a decir lo que él quiera. Entonces tenemos que asegurarnos de que las pruebas hablen por sí mismas. Sacó una foto específica de la carpeta, una que había tomado hacía 2 meses. Mostraba a Lucía en su jardín en diciembre, con solo un vestido fino a pesar de que la temperatura rondaba los 0 grados. Tenía los brazos cruzados y incluso a distancia, se podían ver los moratones en sus piernas. Hábleme de esta. Fue el 15 de diciembre. Eran sobre las 4 de la tarde. Miré por la ventana de mi cocina y vi a Lucía fuera sola. Llevaba allí al menos media hora. Podía verla temblar. Fui y le pregunté a Laura si podía traer a Lucía a mi casa, y dijo que Lucía estaba castigada por derramar pintura en la alfombra. Me ofrecía a ayudar a limpiarlo, pero Laura me gritó que me metiera en mis asuntos. Hice esa foto desde mi porche cuando volví. ¿Informó de ese incidente? Lo documenté y lo añadí al dossier. Me preocupaba que demasiados informes hicieran que se dieran cuenta de que alguien estaba observando y se mudaran o se volvieran mejores ocultando su comportamiento. La inspectora Ruiz dejó la foto a un lado y me miró directamente. Voy a ser honesta con usted, Sofía. Este caso tiene el potencial de volverse muy complicado. Los padres tienen los recursos para luchar y la motivación para hacerlo, pero las pruebas físicas de esta noche, combinadas con su documentación y el propio testimonio de Lucía, nos dan una base muy sólida. Servicios Sociales está procediendo con la retirada de emergencia, y basándome en lo que estoy viendo, creo que tenemos base para presentar cargos penales. ¿A ambos? Eso se determinará, pero sí, es probable que a ambos. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Otro agente asomó la cabeza. Inspectora, necesita ver esto. El abogado de los padres ha llegado, y exige ver a la niña. La expresión de la inspectora Ruiz se endureció. De ninguna manera. Está bajo custodia protegida, y hasta que un juez ordene lo contrario, nadie la ve sin la autorización adecuada. Se levantó. Sofía, quédese aquí. Ahora vuelvo. Se fue y me quedé sola con mis pensamientos. Todo estaba sucediendo muy rápido. Esta mañana, Lucía era un secreto que intentaba proteger desesperadamente. Ahora, su caso estaba en manos de investigadores, los abogados estaban involucrados y se estaban trazando líneas de batalla de maneras irrevocables. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Has destruido a esta familia. Te mereces todo lo que te pase a partir de ahora. Espero que estés preparada para perderlo todo. Miré la pantalla, sintiendo el peso de sus palabras. No se equivocaba en que probablemente habría consecuencias para mí. Las amenazas de Borja sobre mi casa, mi trabajo y mi reputación no eran vacías. Tenía los medios y la motivación para hacerme la vida muy difícil. Pero luego pensé en Lucía, pálida y con una horquilla, caminando por la oscuridad helada hacia la seguridad. A los 5 años, había mostrado más valor del que la mayoría de los adultos muestran en toda su vida. Si ella podía hacer eso, yo podía enfrentar lo que viniera. Guardé el mensaje de Laura en mi propia carpeta de documentación. Cada prueba contaba ahora. 3 días después de que Lucía fuera rescatada, recibí un aviso formal de que Borja había iniciado un proceso de desahucio. Alegaba incumplimiento de los términos del contrato de alquiler, afirmando que había violado las cláusulas sobre mantener buenas relaciones vecinales y no participar en actividades que dañen la reputación del propietario. Era absurdo y casi con seguridad inaplicable, pero era exactamente el tipo de acoso del que Patricia me había advertido.
Esa misma tarde contacté con una organización de asistencia jurídica. Me asignaron un abogado voluntario llamado Francisco, que se especializaba en derecho de la vivienda y tenía experiencia en desahucios por represalia. Esto es una represalia de manual, dijo Francisco por teléfono. Está intentando castigarla por cooperar con la ley. El momento en que lo hace, lo delata. Pero eso no significa que no intentará alargar el proceso y hacerle la vida miserable. ¿Qué debo hacer? Siga viviendo allí. Siga pagando el alquiler puntualmente y documente cada interacción con él o sus agentes. Mientras tanto, presentaré una respuesta y una moción para desestimar. También veremos si podemos presentar una demanda por acoso. El aviso de desahucio fue solo el principio. En una semana, noté coches extraños pasando lentamente por mi casa, a veces deteniéndose para hacer fotos. Alguien había revuelto mi buzón, desordenando todo pero sin llevarse nada. Una mañana encontré un pájaro muerto en mi porche, con el cuello claramente roto. No había forma de probar que Borja estaba detrás, pero el mensaje era claro. En el trabajo, el ambiente también cambió. Mi supervisora, una mujer llamada Isabel que siempre me había apoyado, me llamó a su despacho con una expresión preocupada. Sofía, necesito preguntarte sobre algo que ha llegado a mis oídos. Circulan rumores sobre tu implicación en un asunto legal familiar, y algunos miembros de nuestra junta directiva han expresado su preocupación por la reputación de la clínica. ¿Qué rumores? Isabel dudó. ¿Qué has estado acosando a la familia de tu hermana y presentando informes falsos a protección de menores? ¿Qué tienes un historial de comportamiento inestable y vengativo? Levantó una mano antes de que pudiera responder. No digo que me crea nada de esto, pero debes saber que Borja ha sido un donante significativo para esta clínica a lo largo de los años y tiene amigos en nuestra junta. Está intentando que me despidan porque denuncié el abuso de su hija. ¿Tienes documentación para respaldar tu versión? Mucha. La Guardia Civil y Servicios Sociales están investigando activamente. Su hija está bajo custodia protegida por lo que encontraron. Isabel asimiló esto. Quiero apoyarte, Sofía. Eres una empleada excelente. Pero necesito que entiendas que puede haber presión desde arriba. Si tienes algo, cualquier prueba que demuestre que actuaste correctamente, me gustaría verlo. Le proporcioné a Isabel un resumen de la situación, redactado cuidadosamente para proteger la privacidad de Lucía, pero lo suficientemente claro como para demostrar que mis acciones estaban justificadas. Lo leyó con creciente alarma. Esto es grave. No tenía ni idea. La mayoría de la gente no la tiene. Borja y Laura son muy buenos creando una fachada perfecta. Haré todo lo que pueda para proteger tu puesto. Pero por favor, ten cuidado. La gente con recursos y algo que perder puede ser impredecible. Salí de su despacho sintiéndome a la vez agradecida y profundamente inquieta. Tener a Isabel como aliada era crucial, pero el hecho de que la influencia de Borja ya hubiera llegado a mi lugar de trabajo demostraba lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Esa noche, Patricia me llamó con noticias de Lucía. Estaba adaptándose bien en su familia de acogida. Tenían experiencia con casos de trauma, y Lucía parecía estar respondiendo positivamente. Comía mejor, dormía toda la noche, y empezaba a hablar con sus padres de acogida sobre sus experiencias. La policía ha entrevistado a Lucía varias veces. Su testimonio es consistente y detallado. La fiscalía está preparando cargos penales contra ambos padres por maltrato y abandono infantil. Probablemente seas llamada a testificar en la audiencia preliminar en un par de semanas. Pensar en enfrentarme a Laura y Borja en un tribunal era aterrador, pero ya había llegado demasiado lejos como para retroceder. Testificaré, lo que sea necesario. Una cosa más, la voz de Patricia se volvió cautelosa. La familia de acogida mencionó que Lucía pregunta por ti constantemente. ¿Quieren saber si estarías dispuesta a tener visitas supervisadas? Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Sí, por supuesto que sí, absolutamente. La audiencia preliminar tuvo lugar en una mañana gris de febrero, 3 semanas después de que Lucía cruzara el bosque. El fiscal, una mujer meticulosa llamada Elena, me guió a través de mi documentación. Las fotos se proyectaron en una pantalla. Las grabaciones de audio se reprodujeron. La voz de Laura gritando, las frías declaraciones de Borja sobre la disciplina, y el mensaje de texto de Laura, no la soporto más. A veces desearía que nunca hubiera nacido. El abogado de la defensa, un hombre conocido por sus interrogatorios agresivos, intentó pintarme como una soltera celosa y sin hijos que no sabía nada de criar niños. ¿Acaso no es cierto que su propio compromiso terminó mal? Preguntó. Mis credenciales son una niña de 5 años que fue encontrada con hipotermia después de ser encerrada en un cobertizo, respondí. La verdad era mi única defensa. El juicio terminó 3 semanas después.
Borja fue condenado por maltrato infantil y negligencia grave, sentenciado a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 3. Laura recibió una sentencia menor de 2 años, y el juez citó pruebas de que había actuado bajo la coacción y el control de Borja. El imperio de Borja se desmoronó, sus socios comerciales se distanciaron, su herencia familiar, generaciones de éxito, quedó manchada para siempre. Solicitó el divorcio desde la cárcel, culpando a Laura de todo. Laura fue liberada después de 18 meses por buena conducta, pero a una vida que no reconocía. La casa había sido vendida para pagar los honorarios legales. Sus antiguos amigos la evitaban. Nuestros padres, incapaces de reconciliar a la hija que creían conocer con la mujer que encerró a su nieta en el frío, se distanciaron. La vi una vez en el supermercado, demacrada y temblorosa, comprando las marcas más baratas. Nos miramos. Vi un vacío, la comprensión de que todo lo que había valorado se había construido sobre una base de crueldad, y cuando esa base se derrumbó, no quedó nada. Pero la verdadera victoria fue ver a Lucía sanar. Solicité ser su madre de acogida, pasé todas las verificaciones y, cuando terminó el juicio, me concedieron la custodia. Se mudó conmigo en una tarde lluviosa de abril. Al principio, la confianza era frágil. Se sobresaltaba con los ruidos, acumulaba comida debajo de su cama, pero respondí con comprensión en lugar de ira, con conversaciones en lugar de aislamiento, y poco a poco, las defensas de la niña traumatizada que había llegado a mi puerta comenzaron a relajarse. La primera vez que se rió de verdad, estábamos haciendo tortitas y se manchó la nariz de harina. El sonido llenó la cocina, y tuve que darme la vuelta para que no me viera llorar. 6 meses después de que se mudara, inicié el proceso de adopción. La adopción se finalizó en una fresca mañana de octubre, casi 2 años después del día en que Lucía caminó por el bosque. La sala del tribunal estaba decorada con globos. Lucía, con un vestido morado que ella misma eligió, me agarró la mano mientras el juez hacía las últimas preguntas. Lucía, ¿entiendes lo que está pasando hoy? Sí, señor juez. Sofía va a ser mi mamá de verdad. ¿Y eso es lo que quieres? Lucía me miró, y su sonrisa fue la respuesta más clara de todas. Sí. El juez firmó los papeles, declarándonos oficialmente madre e hija. El dossier que inició todo este viaje ahora descansa en una caja fuerte en mi armario, junto a los papeles de adopción. Es un recordatorio de lo que fue necesario, de lo que fue posible, y de lo que, al final, valió cada noche de insomnio y cada momento de terror. Mirando a mi hija, segura, cálida y finalmente libre para ser una niña, sé que tomaría cada una de esas decisiones de nuevo sin dudarlo. Hay batallas que valen todo lo que cuestan. Esta valió mucho más.